Bienvenido al misterio de Rey de Reyes. Y el título de hoy se llama Las 10 tribus perdidas. La profecía empieza con una promesa que Dios hizo en el huerto de Edén. Inmediatamente después de que el engañador, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, indujo a Adán y a Eva a cometer su primer pecado. Dios le dio a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te heriría en la cabeza y tú le herirías en el calcancal. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta es una profecía de muy largo alcance. Es la promesa de que Dios resolvería el problema del engaño y pecado que Satanás ocasionó. Él prometió que de Eva, la primera persona en ser engañada, vendría una semiente o descendiente quien le asistiría un golpe a Satanás, herida en su cabeza, que lo vencería totalmente y lo desbarrirá de la posición de autoridad que ejerce sobre la humanidad, posición por medio de la cual engaña el mundo entero. Dios reveló que la semiente de Satanás, la gente que se encuentra bajo su influencia, trataría con hostilidad a la semiente de la mujer que Dios había prometido. Satanás tendría éxito en dejar temporariamente imposibilitado como una fuerte contusión en el talón a la simiente prometida por Dios. Efectivamente, miles de años después, cuando Jesús, la simiente prometida, fue crucificado, su vida y su obra fueron interrumpidas por 3 días y 3 noches, tal como Dios lo había predicho en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 40. Sobre esa promesa fundamental de que Dios enviaría un semiente, el Hijo del Hombre, como redentor de la humanidad, para derrotar a Satanás, se basa otra serie de promesas que Dios les hizo a sus siervos a lo largo de los siglos. En forma colectiva, estas promesas forman la base de la profecía bíblica y cada una de ellas amplía las promesas originales. Posteriormente, Dios le prometió a Abraham: serían benditas en todas las familias de la tierra. Libro de Génesis capítulo 12, versículo 3. Esa bendición vendrá por medio de la semiente de Abraham. En el libro de Génesis capítulo 22, versículo 18. Muchos siglos después de Abraham, el apóstol Pablo escribió: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La carta de Pablo, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Todas las naciones sobre la tierra serían bendecidas por medio de Jesús de Nazaret. El llegado de 2 familias. Adán confió en su juicio personal en vez de seguir
las instrucciones de Dios. El progenitor físico de la humanidad se dio ante la influencia engañosa que Satanás ejerció en él por medio de su esposa, Eva. En cambio, Abraham creyó al Jehová y le fue contado por justicia. El libro de Génesis, capítulo 15, los versículos 6, y también en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Por consiguiente, Dios escogió a Abraham como el padre humano de otra familia, una familia de creyentes espiritualmente orientada que aceptaría y obedecería la ley de Dios. Esa familia estaría compuesta primero de los descendientes naturales de Abraham por medio de su hijo Isaac. Libro de Génesis, capítulo 21, versículo 12. Posteriormente, una función más importante de esa familia empezaría por medio de otro descendiente, Jesús, el heredero prometido. La carta de Pablo, Galatas, capítulo 3, versículo 29, y también Romanos, capítulo 8, versículo 16 hasta el 18. Por medio de él, Abraham es el padre de todos los creyentes no circuncidados y padre de la circuncisión. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 11 y el 12. Finalmente, Dios ha prometido darles a los miembros de esa familia espiritual vida eterna en su reino cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida. Promesas duales. Además de la promesa que de la simiente de Abraham vendría el Salvador, había también una promesa de grandeza para la simiente natural de Abraham. En otras palabras, la promesa que Dios le hizo a Abraham son duales. Contienen implicaciones tanto físicas para los descendientes de Abraham como espirituales para los seguidores de Cristo. Ambas son parte esencial del plan maestro de Dios para la humanidad. Dios le dijo a Abraham: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 8, y Génesis, capítulo 12, versículo 7, y también Génesis, capítulo 24, versículo 7. Pero esto fue solo el principio. De los descendientes de Abraham seguirían muchas naciones. Por esa razón, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, y no se llamaría más tu nombre Abraham, Padre enaltecido, es lo que quiere decir, sino que sería tu nombre Abraham, Padre de una multitud, porque te he puesto por Padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y eso está en el libro de Génesis, capítulo 17, los versículos 5 y el 6. Dios aumentó la familia de Abraham, pero esperó hasta que él y su esposa Sara fueran tan viejos que ya no pudieron tener hijos. No obstante, milagrosamente nació Isaac. Al final, todos los que sean considerados descendientes de Abraham deberían nacer
Nuevamente, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, y también en Juan, capítulo 3, versículo 6, convirtiéndose en seres espirituales en el reino de Dios. Isaac fue un precursor de cosas por venir. Libro de Romanos, capítulo 9, los versículos 6 hasta el 9. Isaac procreó 2 hijos, Saúl y Jacob. Dios escogió a Jacob, el menor, para recibir las promesas físicas que él le había dado a Abraham. De manera similar, Dios escoge a quienes él decide darles la oportunidad de estar entre los descendientes espirituales de Abraham, los cuales recibirían el cumplimiento de las promesas espirituales y eternas. Romanos capítulo 9, los versículos 10 y el 11. Desde luego, Dios pone condiciones. Todos deben primeramente venir al conocimiento de la verdad y luego arrepentirse de sus pecados. Primero de Timoteo, capítulo 2, los versículos 3 y el 4. Y el segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Sus 12 hijos fueron los progenitores de los 12 tribus de Israel, las cuales Dios libertó de la esclavitud en Egipto, bajo el liderazgo de Moisés. Dios les dio a los israelitas la tierra de Canaán, tal como se lo había prometido a Abraham. Pero Dios no limitó su promesa de grandeza para los descendientes de Abraham al territorio que le había asignado, al antiguo reino de Israel. Dios prometió que Abraham había de ser una nación grande y fuerte. Génesis capítulo 18, versículo 18. El apóstol Pablo nos dice que Dios le dio a Abraham la promesa de que sería heredero del mundo. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dios confirmó esta expansión final de la herencia de Abraham a su nieto Jacob. La tierra en que estás acostado te le daré a ti y a tu descendencia. Sería tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serían benditas en ti y en tu simiente. Génesis, capítulo 28, versículos 13 y 14. Finalmente, esta expansión continúa en todas las direcciones, abarcará toda la tierra, a medida que los pueblos vayan conociendo los caminos de Dios y arrepintiéndose de sus pecados, que son el quebrantamiento de su ley. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dios lo injertará como hijos suyos en la familia de Abraham. ¿Cómo puede suceder esto? Por medio de Jesucristo, tanto los israelitas físicos como los que no lo son pueden recibir las promesas hechas a Abraham. El apóstol Pablo nos explica lo siguiente: acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos y a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. Cualquier persona que no sea un descendiente natural de Abraham puede, sin embargo, convertirse en heredero de la herencia prometida a la familia de Abraham. Independientemente de su linaje, todos pueden llegar a ser parte de Israel espiritual de Dios por medio de Cristo. La carta de Pablo, Galatas capítulo 6, los versículos 15 y el 16. Para poder heredar esas promesas, ellos deben ser injertados en la familia de Israel. El apóstol Pablo hace la analogía de injertar una rama de olivo, silvestre en su buen olivo. Pues si algunas de las ramas de Israel fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre gentil, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te actes contra las ramas, y si te actas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El libro de Romanos, capítulo 11, los versículos 17 y el 18. Luego Pablo les advierte a los gentiles injertados por Dios que no se sientan superiores a los israelitas, que aún no reconocen a Jesús como el Salvador, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te secas si no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonaría. Los versículos 19 hasta 21. Israel debe ser redimido. Poco después de la muerte y resurrección de Jesús Cristo, los creyentes empezaron a participar de las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes. Los compatriotas de Jesús lo rechazaron y no quisieron reconocerlo como el Hijo de Dios. El libro de Mateo, capítulo 21, los versículos 42 y el 43. Lucas, capítulo 17, versículo 25. Entonces los gentiles fueron hechos partícipes del mensaje de Jesús como el Salvador prometido. Así muchos gentiles llegaron a ser parte de Israel de Dios, es decir, la iglesia. La carta de Pablo, Galatas, capítulo 6, versículo 15 y el 16. Pero los descendientes físicos de Abraham no estarían separados de Dios permanentemente, sino que serían redimidos y reconciliadores con él. Pablo explica el papel que ellos desempeñan en el plan de Dios. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Romanos capítulo 9, los versículos 4 y 5. Pablo continúa: ¿ha deshecho Dios a su pueblo Israel?
en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y no ha deshecho Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Libro de Romanos, capítulo 11, los versículos 1 y el 2. Luego el apóstol hace mención de la presente ceguera espiritual de los israelitas. Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Versículos 7 y el 8. Digo pues, han entropecido los de Israel, para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, al rechazar a Cristo, quien vino a ser la piedra de tropiezo. El primero de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y el 8. Vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo en el futuro. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Los versículos 11 y el 12. Captamos el significado de la palabra de Pablo. La mayoría de los descendientes de Israel continúan rechazando a Jesucristo, pero Dios no los ha desechado. Definitivamente, cuando Cristo regrese como Rey de Reyes, ellos serían incluidos en el plan de rendición. La comprensión de esta verdad es esencial para entender las profecías concernientes al pueblo de Israel en los últimos días del presente siglo malo. Tanto para los israelitas como para los gentiles, Él accesó a la herencia eterna prometida a Abraham. Es posible únicamente por medio de Jesucristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La carta de Pablo, Galatas capítulo 3, versículo 29. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El libro de Romanos capítulo 4, versículo 16. La primogenitura y el cetro. Podemos ver que existe una dualidad en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Si bien algunos aspectos de las promesas tienen que ver con una herencia eterna por medio de Cristo, otros aspectos se relacionan con una herencia material. El cumplimiento de estas promesas fue retirado a Isaac y después a Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. Génesis capítulo 32, versículo 28. Poco antes de la muerte de Jacob, Dios lo inspiró para que les revelaría a sus 12 hijos la manera en que la herencia física de Abraham afectaría a las generaciones futuras de Israel. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declaré lo que os ha de acontecer en los días venideros. Libro de Génesis capítulo 49 versículo 1. Jacob le explicó lo que le sucedería a los descendientes de cada uno de sus 12 hijos.
descendientes que se convirtieran en las 12 tribus de Israel. Es importante notar que las principales promesas que Dios le hizo a Abraham pasarían únicamente a José y Judá. Cada uno de ellos tuvo una promesa diferente, una herencia distinta. La Biblia lo resume en esta manera. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. Debido a la promesa de la progenitura, los descendientes de José gozarían de una prosperidad inimaginable. Poseerán las mejores bendiciones materiales y lograrían obtener una gran superioridad militar porque la mano de Dios estaría con ellos. Su territorio se expandiría como ramas que se extienden sobre un muro. Génesis capítulo 49, los versículos 22 hasta el 26. En cambio, Judá y sus descendientes recibieron la promesa de un cierto el báculo que lleva un rey. Como símbolo de su soberanía, esto significaba que de Judá vendrá una dinastía de reyes que acumularían en el reinado de Jesucristo. Jacob explicó: no sería quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Génesis capítulo 49, versículo 10. Las promesas hechas a Abraham que tenían que ver con el gobierno, la salvación y el Mesías serían cumplidas por medio del pueblo judío, los descendientes de Judá. Jesús mismo dijo que la salvación viene de los judíos. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 22. Esa es la razón por lo que él tuvo que nacer en una familia judía, como descendiente físico de Judá. Libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1 hasta el 16. Y el libro de Lucas, capítulo 3, los versículos 23 hasta 38. Mucho tiempo después de Abraham, la promesa del cetro finalmente cobró mayor significado por medio del rey David. De la tribu de Judá, Dios le dio a David el reino de Israel y le prometió que de él vendría una dinastía de reyes que continuaría para siempre. Dios le envió a David este mensaje por medio del profeta Natán. Así ha dicho el Jehová de los ejércitos: te ha dado nombre grande. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y sería afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono sería establecido eternamente. Segundo de Samuel, capítulo 7, los versículos 8 hasta el 16. Efectivamente, Dios estableció una dinastía por medio de David. Dios prometió que en el futuro los descendientes de David vendría un rey más grande. Siglos después, Dios envió un ángel a María y éste le dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. El libro de Lucas, capítulo 1, los versículos 31 hasta el 33. Cristo establecería ese reino cuando regrese a la tierra, y su reino duraría eternamente. Entender esta verdad es de primordial
importancia si queremos comprender los mensajes de los profetas que siguieron después de David. El reino de David fue dividido. Cuando murió David, su reino pasó a su hijo Salomón. A Salomón se le había concedido gran sabiduría y riqueza, pero en su vejez se permitió que sus muchas esposas y concubinas extranjeras apartaran su corazón de Dios. Primero de Reyes, capítulo 11, los versículos 1 hasta el 8. El reino cayó en la idolatría. Poco tiempo después de la muerte de Salomón, Dios dividió el reino que le había dado a David en dos naciones, las tribus de Judá. Benjamín y algunos de los Leví permanecieron leales a Rehoboam, hijo de Salomón, preservando así la dinastía de David. Este reino mucho más pequeño fue conocido como la casa de Judá, o simplemente Judá. Retuvo a Jerusalén como su capital. Las otras 10 tribus, la mayor parte del reino, se separaron y retuvieron el nombre de Israel. Establecieron la ciudad Samaria como su capital y en el territorio de la tribu de Efraín. Años más tarde, la casa de Israel fue llevada en cautiverio por los asirios. Ese pueblo desapareció de la historia y luego a ser conocido como las 10 tribus perdidas. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y empieza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar, le voy a dar una promesa de Dios que es de bendición para el pueblo de Dios, lo cual Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Aarón Moisés para bendecir su pueblo, porque la Escritura tiene muchas promesas para bendecirnos a nosotros y para ayudarnos en todo. Y esto se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, con esto lo dejo. Busquemos más de Dios, que Dios está ahí. Dios está bien cerca de nosotros y Él no quiere que nadie parezca. Por favor, busquemos más de Dios, que estamos viviendo los últimos tiempos. Todo lo que está en la palabra de Dios está desarrollándose delante de nuestros ojos. Y con esto los dejo, mis hermanos, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.